Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen viernes para todos y todas. Aquí estamos. La cuenta regresiva. Cuando nos volvamos a encontrar el lunes van a faltar solo 10 días para el proceso electoral, para que termine la campaña, porque el 17 a la mañana, a las 8 de la mañana, es el último momento en que se pueden promocionar las actividades y las propuestas de cara a las elecciones del domingo 19 de noviembre, justamente con la expectativa de saber quién será próximo presidente de la Nación. Va a haber muchas cosas antes y sobre todo el martes va a haber mucha actividad acá en el Congreso. Esta fue una semana bastante trancu, se estuvo inaugurando, además empezamos el lunes con la inauguración de la muestra por los 40 años de la democracia, con la muestra de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, que volvió a presentar las imágenes emblemáticas de las 4 décadas ininterrumpidas de democracia en la Argentina, y la estamos concluyendo hoy ya con una serie de actividades, con una sesión especial donde asumieron diputados, con la Asamblea Legislativa que proclamó las 2 fórmulas que estarán compitiendo en 2 semanas, en 3 domingos nada más, donde nos toque volver a las urnas una vez más. Vamos a hablar con algunos diputados porque comenzaron debates importantes. Les decía que el martes hay como 7 comisiones, así que después repasamos cada una para que sepan de qué van a estar hablando y que van a ir sumándose seguramente cerca de la semana próxima a lo largo de los días para diversificar algunos temas que quiere trabajar el oficialismo aquí en la Cámara. Voy a saludar a mis colegas que están acá. Espero que con más energía que yo quede un poco arrollada de la doble sesión. Bueno, los años no vienen solos. Seba, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien, todo bien. Todavía saboreando algunas de las imágenes que dejó ayer la Asamblea Legislativa, que es un ritual protocolar, es una mera formalidad, pero que se vio con mucha efervescencia política y que dividió en 2 parcialidades. Bueno, quedaron habilitados 2 candidatos a competir. Y fue como una ceremonia parecida te trazo este paralelismo, es como el pesaje de los boxeadores que van a esa instancia y es los que los termina de habilitar para competir y para batirse en ese duelo final, ¿no? Me gusta la metáfora porque también el hemiciclo del Congreso funciona como un espacio donde todas esas disputas se ponen en juego y se da también ese ritual, ese baile, esa coreografía de discusiones. Y ayer algunos pasos también me quedaron bien pintados, como contaba Sebas. Qué observador, ¿eh? Qué detalle. Hola, Debbie, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos estás? Yo metáforas deportivas no puedo hacer, metáfora pero me gustó el paralelismo que hizo. Sí, también significó... Fue bastante cruda también la imagen que se vio, pero ¿no? estuvo bien, porque es verdad, es un mano a mano. En un par de semanas vamos a tener el mano a mano entre Sergio Massa y Javier Milei, y se encontraban 3 de los 4 protagonistas, solamente faltaba Agustín Rossi. Nos preguntábamos hace un rato en qué, digamos, el rol, ¿no?, de la visita de Massa también, como... Uno imagina que es obviamente para... equilibrar un poco la escena, pero quedó súper desequilibrada en términos de imagen, porque Massa quedó arriba y Milei abajo. Sí, una fotografía de colección. Sí. Lo veíamos a Massa ahí ojeando a su rival que estaba abajo, haciéndose un poco el distraído, además, con la mirada un poco perdida, contemplando el recinto. Pero claramente es una imagen que queda guardada en la retina, potente. Y me imagino en la próxima muestra de ARGRA esta. Olvídate. Es un montón para eso. Tal cual. Y también fue la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que si bien había mandado un mensaje a la militancia, creo que a través de Juan Grabois. Hubo un encuentro la semana pasada, un encuentro de militancia, una reunión política donde trabajaron en comisiones. Sí, se despidieron las autoridades del partido político de Juan Grabois. Y ahí laburaron, bueno, estuvo... Le envió un mensaje de voz y bueno, lo hizo público, digamos, pero al no tener prácticamente sesiones en el Senado y una campaña que protagonizó prácticamente Sergio Massa, y que Cristina Kirchner el día de la elección la pasó en su provincia, no había estado en el búnker y demás, así que fue de alguna manera la reaparición de otra de las protagonistas, si se quiere, la política argentina. Así que tenías en un mismo lugar
a los dos candidatos, a la vicepresidenta, después a Juntos por el Cambio, que a la vez atraviesa sus propias internas, algunos que acompañan la candidatura de Javier Milei, otros mucho que cuchicheo no. en Muchas el selfies recinto. con Javier Milei, Muchas de parte fotitos, de Juntos por el charla. Cambio, cánticos a Sergio Massa de parte de Unión por la Patria, que trató de calmar el propio ministro de Economía, así que fue cortita pero intensa la sesión. Sí, lo que fue intenso también fue ese cuarto intermedio que se da para que se reúna la comisión que va a proclamar, que va a cotejar los datos que entrega la justicia electoral y proclama con su vocería a través de la senadora Colpacci cuáles son las fórmulas ganadoras, el resultado de todos, el escrutinio definitivo, pero ahí fue el momento donde se pararon porque tenían que quedarse en las bancas, digamos, en el recinto, no podían salir y se movieron y empezaron a conversar. Estuvieron como 10 minutos más o menos. Sí, sí, y ahí era el movimiento a ver quién se habla con quién está peleado con quién se saca fotos con quién. Los ojitos. Muchas selfies tanto con Cristina Kirchner, los de Unión por la Patria, obviamente, y con Javier Milei, bueno, y después saludándose como si fuese el primer día de clases, ¿no? Hermosa esa metáfora también. Ahora la vamos a seguir repasando porque tengo un protagonista de ayer para preguntarle dónde estaba ubicado y qué vio desde ahí. A ver si nos chusmea, porque nosotros vemos todo desde arriba. Claro. Y tampoco tenemos vista del INSE, ¿no? O sea, tratamos de los más jóvenes nos digan qué es lo que se ve o ponernos ¿A quién atrás del tenemos del celular. otro lado? A ver. Al diputado Eduardo Fernández le damos la bienvenida de esta manera. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Bienvenido a la tercera edición. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Qué oportuno el poder conversar un ratito contigo el día de hoy, porque fuiste protagonista de la Comisión de Derechos Humanos, pero primero queremos conversar de la Asamblea Legislativa. Hablábamos de las fotografías o de las imágenes o de los pasajes que dejó esta Asamblea, los movimientos dentro del recinto. Desde donde vos estás ubicado, ¿pudiste ver movimientos? ¿Cómo percibiste la asamblea? ¿Pudiste ver al candidato de tu espacio? A la vicepresidenta, bueno, la tenés un poco de frente, ¿no? Sí, y al candidato arriba, es decir, estaba rodeado. ¿Lo pudiste ver? ¿Sentías la mirada en la nuca? Sí, cuando aplaudieron me decía, no, que tranquilizar, pero después los aplausos fueron para todas las fórmulas, así que me parece que festejar la concreción de un acto democrático, si bien es una cuestión reglamentaria y también que establece la Constitución, es un acto formal, pero que se puede llevar a cabo también porque tenemos una justicia electoral y un proceso eleccionario que pudo cumplir en los términos, en la justicia electoral, en los distritos, el objetivo con la anuencia de las distintas fuerzas políticas. Y desde donde estabas ubicado vos, podías ver si algunos diputados de la oposición se juntaban, entre sí conversaban, vos estuviste charlando con alguno de los diputados de tu provincia, de otro partido, porque hubo 10 minutos de cuarto intermedio. Sí, sí, nosotros nos retiramos y estuvimos reunidos. Estabas en la comisión vos. No, pero nos... esto es la asamblea. Sí. Estuvo la primera sesión, el cuarto intermedio, que es el que más duró, nos juntamos. No, yo decía que dentro del recinto, cuando esperaban que se leyeran unas fórmulas, ahí estuvieron charlando, viste algunos encuentros. Estuvimos intercambiando, es una buena oportunidad para a veces cuando no te contestan los teléfonos. ¿no? Pasar factura. Oportunidad, no tenés posibilidad de escapar. Diputado, no sé si... me parece interesante. Sí. Diputado, puedes saludar a los senadores también, amigos. Es verdad, estaban los senadores y las senadoras. ¿Qué tal? Sebastián Arias lo saluda. Diputado, no sé si pudo observar en el propio recinto, tras vestidores, esas palmeadas, esas charlas cómplices entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza, que ahora tiene el apoyo de un sector importante del PRO. Ese acercamiento de figuras como Cristian Ritondo, de Hernán Lombardi, que es uno de los escuderos, casi un personero de Mauricio Macri. También se acercó muy efusivamente Carlos Zapata, del partido Ahora Patria, de Olmedo.
Bueno, también Alberto Hasta Acés. hacía poco, ¿Cómo que hasta hacía poco le decía cosas, ¿no? Es decir, también se dan ahora situaciones. le redondeo la pregunta? Digo, ¿cómo está observando esa nueva cofradía que se está dando y que puede adelantar este nuevo actor que puede intervenir en el Parlamento, en la Cámara de Diputados en particular, a partir del 10 de diciembre, entre un sector del PRO y los diputados de La Libertad Avanza? ¿Usted cree que esa foto de Milei, bueno, de complicidad con estos actores políticos del macrismo, adelantan cuál va a ser la fisonomía que va a tener ese sector a partir del 10 de diciembre? Yo creo que empezó a actuar ya el pedido de sesión extraordinaria o de pedido a la presidencia de convocatoria de una sesión especial, mejor dicho, lleva la firma de todos los protagonistas que usted mencionó. Ahí tiene el listado completo. Pero también yo creo que es un sinceramiento. Claro. Llama la atención. Yo creo que ahora está en política quién es que es el director técnico de la campaña, quiénes son los que van a acompañar, quiénes son los que han actuado en torno a la decisión de Macri y Patricia Bullrich. Yo creo que se van a alinear, porque también hay que observar. Yo me acerqué, sí, a saludar, como preguntaban recién, a algunos diputados. También hay que observar que dentro de lo que es el bloque de las provincias y el bloque federal, hubo ausencia, hubo presencia, y luego cuando se reinicia la reunión, hubo varios diputados. De mi provincia, la única que estuvo es Natalia de la Sota. Al momento de eso. Es decir, hay mensajes, lo dejaron al Topo Rodríguez, a Natalia, que hicieron una expresión pública aislados. Ustedes veían, miran la foto alrededor, no quedó nadie. Entonces, se nota ese realineamiento político que hoy el voto cantado del gobernador de Córdoba con ese tuit que desde Asia o no sé dónde anda, porque anda mangueando plata por todos lados, y para irse de Córdoba y no pronunciarse, está con el gobernador electo y él están hace varios días afuera del país, regresan la semana que viene, pero tiene una rebelión acá, y eso se manifiesta en diputados también. Entonces, me parece también que se nota en los sectores que, a pesar de que no han tomado una decisión, que los que mencionó ustedes, una preocupación de preservación de la democracia, y eso nos hermana porque tenemos diferencias, pero es evidente que muchos abonamos a mantener la democracia, al rol del Parlamento. Sí. En caso de que ganara la lista opositora, no sé qué rol le va a dejar en la composición que ya tiene el Parlamento a partir de validar los resultados electorales, ¿no? Distritales. Por lo tanto hay una nueva composición. Es decir, hay toda una preocupación. Yo vengo de varios programas donde han participado radicales, es decir, donde en muchos lugares hasta el PRO se abstiene, el PRO de Córdoba, dividido, pero hay algunos integrantes que lo dirán en su momento, se abstienen totalmente Juntos por el Cambio, y van a diputados o no van, porque hubo ausencias también de algunos. Por ejemplo, para darle un color local, ahí había diputados y senadores. Luis Juez se hizo una reunión de Juntos por el Cambio, fueron todos y decidieron salvar Juntos por el Cambio Córdoba, que tuvo un buen resultado electoral en el momento de las elecciones a gobernador y a intendente, pero a las 48 horas dijo que apoyaba a Milei, cuando había sacado los videos donde lo calificaban Milei despectivamente. Sin demasiada convicción, ¿no? De hecho dijo... Una locuacidad de convicción. No me hago cargo del pastillero, dijo, ¿no? No parece la mejor propaganda para quien va a ser su candidato. Sí, pero salió a apoyarlo públicamente, salió en varios medios, le reclaman los socios, pero lo peor fue que el hijo mayor de Luis Juez, salió electo, ya que hablamos de casta, lo puso en la negociación como concejal de la ciudad de Córdoba y salió electo.
y el hijo salió a decir que ni loco vota a Milei. Es decir, hasta se llaman a cuestiones familiares. ¿Qué es lo que te quiero decir con estas pinturitas? Es que hay un proceso de decisión, que la discusión parlamentaria también tiende a sincerar, así que nuestra posición como bloque, por supuesto son las autoridades del bloque que llevan los tiempos y la forma, es la que funcionemos porque es la mejor forma que nos pronunciemos. Si entre lo que estás diciendo en el discurso electoral y el funcionamiento de la Cámara y las urgencias que hay, hablan del déficit fiscal cuando le planteamos algunas cuestiones, como es este llamado blanqueo, la regularización para dotar al Estado de los impuestos que no se han pagado, de los capitales que están en cuentas de no Estados declaradas. Unidos. No lo tratan y podemos hacer un listado. Entonces, en la misma discusión de la ley de educación hay toda una contradicción, porque al ser las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han ido a opinar, ustedes han seguido la Comisión de Educación, Sí. que va a seguir la semana que viene, y también queremos dar la discusión. Bueno, vos estás diciendo voucher y estás apoyando al candidato que decís esto, ¿qué haces acá? Y entonces toda una contradicción que corresponde dilucidarla en un debate y que el pueblo argentino, ante una decisión tan importante del 19, lo vea. Así que para nosotros el funcionamiento del Congreso, las cuestiones formales y el pronunciamiento claro de los diputados y diputadas es importante en la decisión electoral también. ¿Qué tal? Diputado Débora Brieta lo saluda. Recién, al pasar, comentaba que justamente Javier Milei convocó una sesión especial para la semana que viene. La convocatoria incluye 4 expedientes vinculados a pedir información o que el Poder Ejecutivo utilice todas las herramientas para traer con vida a los ciudadanos argentinos que son rehenes del grupo terrorista Hamas. Mi duda es qué tiene en mente hacer el oficialismo. Hasta hoy a la mañana no tenían en clara la postura, por lo menos con los que pude hablar. Quería saber cuál era su postura, si tendrían que dar o no quórum a esa sesión. Son las autoridades del bloque. Nosotros, a diferencia, tenemos opiniones, pero la táctica la establece y respetamos a las autoridades del bloque y lo van a hacer. Ya que habían empezado, cuando empezamos con negacionismo en el tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos, también se manifiesta, porque había fue a partir de la decisión de la anterior sesión, esta última que tuvimos, que el Pleno, cuando piden tratamiento sobre tabla, hicimos el compromiso de reunir la comisión y escuchar el proyecto. Es decir, hay algunas cosas incongruentes. Sí, lo que estamos seguros es que tiene un fin político electoral, que es sacar del centro lo que hay que discutir en esto. En lo particular ya nos hemos pasado claramente contra el terrorismo Hamas, y es decir que es claro. Ahora, es raro que se pida una sesión para pedidos de resolución de información, pero hay un proyecto de Milei donde le pide explicaciones también, pero son proyectos de resolución. Resulta raro con tantos proyectos en tratamiento, es decir, por lo menos a priori, es la intención un poco de sacar la pelota de la cancha y poner a discutir algún tema con el que pueden tener que entretener un tiempo y darle un protagonismo que no ha tenido en la Cámara de Diputados, que ha despreciado, pero a partir de lo que relataron ustedes al principio, a partir de la alianza con el PRO, siguen las directivas del maestro Macri. Sacar la pelota de donde, ¿cuál cree que son los temas que no se quieren tratar? De hecho, es el primer proyecto de ley que presenta Javier Milei desde que es diputado. ¿Es un proyecto de ley o de resolución? De resolución, perdóname, Claro, de resolución. Pero es el primero que presenta, tal cual. Sí, hay otros dentro de los que están, si ustedes síganlo, entren y van a ver que es el primero. Y es el primero, como autor es el primero. Sí es cofirmante de otros, pero es el primero. Fíjese, si usted está haciendo una propuesta
de cambios drásticos en la economía monetaria, en la propuesta de salud pública, en la propuesta de educación, en la propuesta de presupuesto y no política tributaria. Entonces, me parece que los ejes de campaña, el presidente tiene decisión sobre eso, que una decisión internacional de tipo declarativa busca crear un ámbito y que nosotros no aceptamos ni el debate peronismo-antiperonismo. Está en discusión otra cosa, claramente otra cosa. La pusieron ellos esa discusión y nosotros vamos a dar esa discusión y en el Parlamento actuar como hemos actuado constructivamente hasta ahora, buscando los consensos, porque también ellos quieren mostrar esa alianza, pero forzar dentro, en el caso de Juntos por el Cambio, decisiones en donde los que abandonen el barco sean otros. Es decir, hay toda una implicancia política en torno a esto que hay que verlo y lo que más lograrían se aliaron porque ellos no hablan ni siquiera de un modelo económico-social, sino hablan del kirchnerismo, es decir, lo que... Y puedo agregar una cosita, que justamente lo que dice el diputado, de hecho, entre los 4 expedientes hay 2 que responden a diputadas del radicalismo, que obviamente es el sector de Juntos por el Cambio que no acompaña la candidatura de Milei, así que de alguna manera también intenta atraer a ese sector para que dé quórum en la sesión. Diputado, le quería preguntar porque hoy, 3 de noviembre, se cumplen 28 años, si no me salen mal los cálculos, de la explosión de Río Tercero. El Congreso de la Nación, a modo de reparación, de algún modo, a la sociedad de Río Tercero, de ahí de su provincia, se aprobó y se creó la Universidad de Río Tercero. ¿Qué reflexión tiene a esta altura de los tiempos respecto a ese hecho? ¿Cómo le parece que se puede aportar también para mantener esa historia dentro de la memoria colectiva, que no quede como algo anquilosado o anclado en el pasado? Tampoco fueron tantos años. Acá, bueno, muchos tenemos más años que 28. Bueno, me quiere sacar la edad, pero sí, muchos yo he Creo que todos acá. No, decirle que para los cordobeses específicamente, pero para los argentinos, quedó claro de que fue un atentado, la justicia se expresó y por lo tanto es también de ese estado del que habla Milei, del que es ejemplo, fue durante la presidencia de Menem. Hubo intereses que se cruzaron para asistir a los damnificados, hubo leyes al respecto. De reparación. Está todo un proceso de reparación. Y el Consejo Deliberante de Río Tercero, incluso yo he ido varias veces, pedía como un hecho de reparación, de retener, porque esto dificultó también, tiene que considerar Río Tercero, es una ciudad donde la economía se compone del sector agropecuario. Hay algo de metal mecánico, pero esencialmente es un núcleo químico a partir de la fábrica militar, la producción de ácido, hay la fábrica de colchones, iba a decir la marca, casi se me escapa después del chivo. No pasa nada. Entonces, también es un centro de transporte y ha sido un nudo a partir del desarrollo de esa zona de provincia y el desarraigo que produce el que tengan que estudiar. Había extensiones de algunas universidades que no pudieron cerrar ese bache, entonces había todo un estudio que hacía muy necesaria y específica las carreras que en principio va a tener Río Tercero, y pareció y apoyamos, por supuesto, ese pedido de reintegro, porque el Estado, como Estado nacional, como sucedió con los derechos humanos, demoró bastante a responderle a la comunidad de Río Tercero. Y además quedó muy impune, ¿no? Si bien hay condenas, quedaron impunes en el cumplimiento de las condenas y
hay 7 víctimas, ¿no? De la explosión de Río Tercero. Eso lo que significa no es tener un Estado privado, porque tenemos que contextualizarlo. Ahora proponen vender armas en los supermercados. Se usa un Estado para venderle armas a un sector donde las Naciones Unidas, el conjunto de las naciones, estaba pidiendo no seguir suministrando armas para evitar matanzas. Entonces es bastante... Y nunca se supo tampoco el resultado económico, porque hay todavía mucha impunidad alrededor y muchos interrogantes. Pero con una actuación de la justicia. En esta fecha, el candidato de La Libertad Libertad Avanza, tanto Carlos ya me ha quedado, es el tema de volver a Menem. Quiere volver a la época anterior a Irigoyen, quiere volver a la década infame, cuando era, claro, Argentina el primer mundo. Lo único que no le dice a los argentinos cuántos vivían bien, cuántos eran los habitantes y cómo vivía el resto de la sociedad. Pequeños detalles. Diputado, lo traigo de vuelta a la cuestión electoral. De hecho, recién venía comentando esta última cuestión. En la provincia de Córdoba se sabe que es un reducto bastante esquivo y adverso para el kirchnerismo, si bien el candidato de Unión por la Patria no tiene, y así lo manifestó, no tiene esa tradición política, pero está en el marco de una alianza. ¿Qué importancia cree que tiene la provincia de Córdoba, en definitiva, en lo que va a ser la definición del resultado? Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, el candidato Javier Milei ya no va a cerrar su campaña en el Movistar Arena, el macrismo lo lleva a la provincia de Córdoba, ¿no? Ahí va a ser su cierre. ¿Usted cree que en la provincia de Córdoba puede definirse finalmente el resultado? ¿Se puede inclinar la balanza para un lado o para el otro? Ahí se ve claramente quién es el jefe de campaña. Junto por el Cambio tiene su arranque en Córdoba, hay que recordar Marco Juárez, la ciudad cuando inicia, la potencialidad de las elecciones, pero todavía siguen sangrando por la herida, porque hicieron tal campaña electoral que fueron relegados a terceros acá en la provincia de Córdoba. Entonces, tiene un poco de revancha y trata también de que la decisión de Juntos por el Cambio de mantener la unidad en la provincia también cobrarse esa factura de no obediencia al macrismo, al ala dura que hicieron ustedes. Es decir, todo tiene lecturas políticas, Córdoba tiene una tradición de no haberse llevado bien con los gobiernos nacionales, sobre todo de Cristina, de Alberto ha recibido mucho beneficio, lo único críticas. Nosotros tenemos también en este sentido que hacer autocríticas, qué es lo que pasó, cómo pasó. Somos integrantes de la política de Córdoba, pero se está dando un fenómeno. Nosotros hemos convocado un acto, el público, con Massa el día lunes, en el Estadio General Paz Jr. ¿Dónde, Está perdón? quedando chico. ¿Qué General estadio? Paz Jr. en la ciudad de Córdoba. Ah. Del Club General Paz Jr. Perfecto. Fue todo un problema, porque queríamos algo de más capacidad, pero la estrategia electoral tiene que permitir el contacto del candidato, que es el que va a las urnas, el que tiene que expresar esa vocación. Se han adoptado las medidas porque hay una cantidad importante de intendentes, jefes comunales, de distintos partidos que se han expresado ya a favor de Massa, fuerzas sociales, la CGT oficial, que fue una de las bases de Schiaretti, ya se expresó, cámaras, viene una expresión. Por eso decimos, viene otro partido y se quiere desviar el eje de discusión. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Las banderas partidarias son importantes, pero la etapa histórica y la crisis de esta magnitud, el llamado unidad nacional,
es para poder afrontarlo, porque sea el que sea, sin unidad nacional, que no es el llamado que encontramos del otro lado, sino que vienen para liquidar un sector de la política, es difícil. Y sobre todo por lo que están pintando ustedes. Ya hubo elecciones, y las elecciones donde se designan los diputados y los senadores tuvo un resultado también que no fue el que esperaban ellos. Entonces, las cartas dadas, ¿no? Justo la unidad nacional es uno de los planteos que hace el candidato a presidente Sergio Massa, que entiendo ayer se reunió con ustedes después de la Asamblea Legislativa. ¿Qué nos puede contar de ese encuentro? Sergio, actuando, primero agradeció a los diputados y diputadas. Yo creo que estuvo Gioja, ahí algo les contó, José Luis ya, en el sentido de agradecer el esfuerzo en esto que logramos dar vuelta esta situación, una situación muy difícil. Si ustedes toman los días anteriores, las crisis, o cuando el otro candidato decía que nuestra moneda era excremento y llamaba a retirarlos a los ahorros en pesos, producir una crisis bancaria que en esta situación es muy difícil se logre, y comprar dólares para que se fuera, y cuanto más alto, más fácil la dolarización. Eso ayudó también conciencia, sobre todo de sectores medios, y además lo de las políticas laborales, el acompañamiento. Entonces, agradeció ese trabajo que hemos hecho, el trabajo legislativo de centrar y no brindarnos a las provocaciones que desvíen los ejes de discusión, y decir que la situación, a partir de la incorporación de Macri, no es, lo desnuda más ideológicamente. Yo creo que produce crisis, pero no automáticamente nos advirtió que hay que trabajar y que estos 10, hoy 12 días que quedan de campaña tienen que ser algo, abordando a la ciudadanía como lo hicimos, y diciendo hasta ahora no ganamos nada. Puede alentar esto, pero si creemos que está ganado, estamos muy equivocados, porque hay sectores de poder que van detrás de la decisión de Macri y que le habían escapado a Milei y que hoy los está poniendo en tensión. Hasta sectores del periodismo, ustedes van a poder hacer la historia el día de mañana, cómo cambian de posición algunos periodistas que decían no, con Milei no, y ahora... Exacto. Ahora otra estamos vez haciendo. Le quiero... Lo ven rubio y de ojos azules de vuelta. Sí, le quiero preguntar por el debate sobre negacionismo que se dio el martes en la comisión. Tienen nueva reunión la semana que viene, con presencias muy importantes. Vuelve Estela de Carlotto al Congreso de la Nación, vuelve Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo Liño fundadora, también aquí va a estar presente junto a otras referentes también de los organismos de derechos humanos. Quería preguntarte cómo vas viendo el debate respecto a... También quiero decir, también viene Eduardo Tabani de la APDH, Charlie Pisoni de Hijos, Mabel Cariaga de Familiares de Desaparecidos y de la Santa Cruz, de la Iglesia Santa Cruz. ¿Cómo vas viendo el debate? Héctor, sí. ¿Y qué esperás? Lo principal de todo esto es que se dé el debate. Porque haber iniciado el debate es todo un éxito. Nosotros sabemos que usamos como ventana el tratamiento del tema del antisemitismo, que tiene que ver mucho con el tema de no reconocer los genocidios o el terrorismo de Estado. Sin duda. Y nos parece interesante porque era un pedido, y no estoy diciendo, yo defiendo mi proyecto, y ustedes vieron en la primera reunión, ahí fue hasta... me tuve que contener, porque desde el punto de vista teórico de decir que la penalización no soluciona, para mí es una cuestión errada, por lo menos, porque echarle la culpa a la penalización del negacionismo, el aumento de la ultraderecha en Alemania o Francia, por lo menos no se corresponde. Así que bienvenido el debate. Los organismos van a ver, hay posiciones diferentes, hay riesgos que ven algunos con respecto a la introducción en el Código Penal, pero con ese mismo criterio
no hubiéramos puesto ni las violaciones, ni los crímenes, ni el femicidio. Ayuda a la justicia, empuja por un lado, y nosotros somos la casa del representante del pueblo y una parte importante del pueblo, incluso que cruza a nuestra fuerza y otras fuerzas que quieren reforzar la democracia en estos 40 años de democracia. Diputado, sobre esto último, ¿cree que la sociedad tiene anticuerpos para rechazar este tipo de discursos negacionistas o que relativizan el lugar de los movimientos de los derechos humanos? Como ya reaccionó en el año 2018, pero ¿cambió sustancialmente la situación, el estado de ánimo, las prioridades de la gente? ¿O cree que todavía la sociedad tiene esos reflejos para poder marcar un límite y decir, bueno, no van a pasar con este tipo de discursos que banalizan la acción de los organismos de derechos humanos? Yo creo que los organismos de derechos humanos vienen haciendo un trabajo, que hay leyes como designar el Día de Memoria, el 24 de marzo, que tienen una obligación en las escuelas de rememorar, explicar qué fue la dictadura, pero cuando hay crisis y el Estado no cumple el rol, aparecen fuerzas que banalizan, niegan o hacen apología, como Cecilia Pando, porque ese programa económico y social, es decir, nosotros estamos, yo hice una cuestión de privilegio a mi ley, pero por incumplimiento vos jurás sobre la Constitución, entonces si negás los derechos ambientales, los derechos sociales, los derechos laborales, y decís que el artículo 14 es un obstáculo para el desarrollo de la Constitución del país, decir que la bandera ve una pared, no ve una bandera, es decir, es algo que evita que todo circule libremente, es decir, no defender la soberanía, no defender la moneda, es evidente que esto va a tener la reacción de una parte de la sociedad. Sí, quieren volver a años anteriores a 1880, ¿no? Antes de la constitución del Estado Nacional. De hecho, hay un spot de campaña. Sí, que lo pondera. Básicamente, sin escaparnos del negacionismo, siendo eso, es la preparación de esto. Necesitas eso. ¿Por qué? Porque tienen los anticuerpos. Entonces, la ley, por lo menos, y mi pretensión, porque la discutí con el organismo de derechos humanos, la presenté en el 2021, la repetí en el 2022, la perfeccioné, es que se ponga en discusión para crear esos anticuerpos que creo que hay. Es lo mismo cuando te pregunto, me han preguntado periodistas de países vecinos, ¿cómo explica vos que el candidato de ustedes, con un gobierno que le está yendo mal, es el ministro de Economía, tienen la inflación más alta, no solucionan nada, pero eso ganan la elección y están los anticuerpos? Nosotros por eso tenemos que recurrir, pero tenemos también la obligación de no cometer los mismos errores. Gracias, diputado. Gracias por este ratito. Nos vemos la semana que viene, el martes. Ustedes me buscan la lengua y el productor me están haciendo así. No. Lo que pasa es que también se nos acaba el rato para conversar y tenemos un nuevo encuentro seguro la semana que viene porque estará acá el martes. Así que si tiene un rato por ahí se puede venir a sentar y charlar un poco más en profundidad estos debates. Un placer. Que tenga buen fin de semana. Luego. Un gustazo, como siempre. Bueno, y este debate que se inició la semana pasada, como decíamos, este miércoles pasado, antes que se realizara la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa de jueves y la sesión especial para que juren los diputados, se reunió la Comisión de Derechos Humanos y empezaron a ver algunos de los proyectos con 3 invitados. Vinieron, comentaron, pusieron sus posiciones, decidieron reunirse nuevamente el martes que viene, ya está la citación circulando, nos contabas, Débora, y que está convocándose a las 10 de la mañana porque el martes hay mucha actividad, ahora vamos a repasar juicio político, juicio político asuntos constitucionales. Uy, lo que va a ser juicio político después de la respuesta de dos de Rosati los y Rosencrantz, ayer hablamos un poquito, ¿verdad? Presentaron por escrito al filo del vencimiento del plazo que tenían, según lo que había dispuesto la comisión, y los otros 2 magistrados es muy improbable que asistan. De hecho, ya se tomó estado público de que no asistirían, pero de todos modos la comisión va a estar funcionando ese día y bueno, se va a poner sobre la mesa de discusión todos estos temas, ¿no? Estos los cargos presentados contra los 4 magistrados. 2 de los magistrados, que son Rosati, ¿no? Y Rosencrantz,
ya negaron enfáticamente su responsabilidad en los cargos que fueron formulados contra ellos. Contestaron los cargos, los desacreditaron bastante y sí. también desacreditaron el accionar del juicio político, ¿no? Pidieron un poco respondieron y otro poco cuestionaron, ¿no? Como pidieron el archivo de las actuaciones en contra de ellos. Claro, sí. Claro. Y también recordemos que esta acción que llevaron adelante de pasarle traslado a los jueces es una parte del juicio político que se hace desde el proceso investigativo que tiene la Cámara de Diputados, pero que no hay obligación ni responsabilidad de los jueces en responder o no estos traslados de los cargos. Lo que sí, en definitiva, me parece que es parte de la estrategia que se va planteando, un poco se repiten algunos argumentos que ya escuchamos, pero lo mismo que pasaba en su momento cuando se decía que era un circo, pero al mismo tiempo están ahí sentados, ¿no? Entonces es como loca la relación, como no me gusta o está mal, pero te lo digo, te lo Pero legitimo. Lo que plantean algunos era para evitar que se cometa, que traspasen ciertos límites, nos quedamos acá en la comisión, pero lo cierto es que tuvo sus consecuencias el juicio político. Vimos que hubo movimientos en la administración de la Corte Suprema, sobre todo lo que fue a partir de las denuncias vinculadas al manejo de la obra social de la justicia. Así que puede haber parte de circo, si querés, pero que hubo hechos... que pasó, que existen. Sí, más allá de que están justificados el juicio político, hubo una intención de incidir en el escenario electoral. De hecho, no es casualidad que el timing que se elige para poner sobre el banquillo los acusados a los jueces sea días antes en la antesala a el balotaje presidencial, igual te digo, ¿no? con eso está sincronizado con los tiempos electorales. Te digo, con eso, Seba, ayer analizábamos con el diputado Pedrini, que es parte de la comisión, es miembro de la comisión, nos había anticipado que ya estaba circulando estas contestaciones de Rosenkrantz y Rosati. El tema del dictamen. El dictamen debería ser justo antes de la elección, salvo que se decrete la extensión del periodo ordinario por lo menos hasta el 10 de diciembre, ¿no? Que termine este periodo presidencial. ¿Antes de la elección? Antes de la elección, para sacar la cuestión del juicio político del medio de la escena en un proceso electoral en ciernes, ¿no? Esto lo tenían que hacer porque ya lo habían votado, pero el dictamen pueden, si se extienden las ordinarias, hacerlo después. Porque no olvidemos que si no se extienden las ordinarias, el límite para dictaminar es el 20 de noviembre, que es el día siguiente de las elecciones, del balotaje, y encima es feriado. O sea, sí o sí. Yo me pongo un pleno de que va a ser antes, porque me parece que hay una intención de tratar de asociar, ¿no? Los dos temas. Y bueno, forma parte del juego. Pero también hay que ver forma parte del juego de la política también. También hay que ver cuánto el juicio político lo inició el presidente Alberto Fernández. Lo llevan adelante. Hay sin duda participación de diputados que responden a Sergio Massa, pero no, las veces que le han preguntado sobre el tema, medio que se lo sacó de encima. No es que fue fuertemente decir que era importante el juicio político, medio que no lo dijo tanto, ¿no? No, pero me parece que la estrategia no la lleva el equipo de campaña Unión por la Patria, la lleva Vanessa Siley, ¿no? Que es la Vanessa Siley, perdón, Carolina Gaylar, ¿no? Y bueno, sí, en todo caso, Vanessa Siley también es una de las patas. Puede decir que no hay articulación Vanessa ahí posible. Siley, Rodolfo Tailade, pero me parece que es una estrategia parlamentaria. Bueno, pero la presidenta de esta Cámara es Cecilia Moró. ¿Qué quieres decir con eso? No, digo que yo no descarto la posibilidad de que puedan dictaminar después y sacar un poco después el martes del eje juicio político. Digo, no es el tema que más le rinde a la candidatura. Es un lugar donde pueden fácilmente pegarte desde la oposición. Sobre todo porque el candidato que quedó en pie para el balotaje es el más impensado. Ellos no pensaban que iba a ser Javier Milei, el candidato que iba a batirse a duelo con el candidato del oficialismo, iba a ser uno de los dos precandidatos del PRO, y finalmente Javier Milei. Pero bueno, ahora... Yo solo digo que puede pasar, que no es imposible. Vos decís que por ahí se busca sacarlo de la centralidad que pueda tener. Claro, sobre todo por los otros temas que tiene como vocería el Congreso de la Nación, que le interesan más al candidato, vinculado a la educación, vinculado al trabajo. El político me parece un poco más incómodo si está tan en la palestra, sobre todo porque vos no decidís si lo pones o no. Pero sí, claramente, Sergio Massa no está con los ojos puestos en esta cuestión. Sí, no es su agenda, digamos. Sí, va más por eso, la educación. Y te obtura un poco si sale el 18 en pleno proceso. Ayer lo hablábamos con Antonio Ricovene y con Claudio Mardone junto a Pedrini, así que si quieren revisar la nota pueden ir a verla en Diputados TV, que ayer estábamos más o menos a esta hora hablando de eso. Quería contarles algo más, porque el diputado nos hablaba de negacionismo y nosotros queremos repasar una serie de producciones que hizo la Cámara de Diputados para recordar en estos 40 años de democracia
40 leyes que nos cambiaron la vida, algo que es una manera también de trazar una línea de tiempo donde poder generar una relación con el tratamiento de leyes y el impacto cotidiano o la forma en que nuestra vida se ha transformado a partir de esas decisiones. Vamos a repasar ahora justamente una ley que ha sido muy importante, que es del año 2003, del mes de septiembre de 2003, se cumplió hace poquito un año, un cumpleaños de esa sanción de la ley, es la 25.779, que justamente anuló las leyes de impunidad, las de obediencia de vida y de punto final, que se tuvieron que aprobar en el 84 y en el 89, y que beneficiaron principalmente a genocidas, que con la nulidad de estas leyes se pudieron reiniciar los juicios en el 2005, con el juicio apropiación, que fue el que llevó adelante y que terminó dictaminando la Corte Suprema, que eran delitos de lesa humanidad y que se declaró justamente la apropiación ilegal de personas, de niños y niñas en la dictadura militar. Se dio a partir de esto, ¿no? Que se pudo derogar este conjunto de leyes que blindaban el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Así que vamos a repasarla porque en estos 40 años de democracia estábamos revisando de dónde venimos para definir hacia dónde vamos a ir. ...25.779... Anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. 2003. Las leyes de obediencia debida y de punto final le daban impunidad a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad cumpliendo órdenes de sus superiores y hacía prescribir las causas penales que estuvieran en curso. Así, ambas impedían a la justicia investigar y juzgar los crímenes de la última dictadura cívico-militar. El 21 de agosto de 2003, con el convencimiento de que la democracia se sostiene en el respeto a los derechos humanos, el Congreso sancionó la Ley 25.779 que declaró insanamente nulas las leyes de obediencia debida y de punto final. Esta sanción posibilitó a los argentinos dar un gran paso en el camino por la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos repasando esta serie de materiales, lo pueden encontrar en las redes sociales de la Cámara de Diputados, específicamente en el Facebook hay una sesión, yo digo Facebook parece de otro tiempo, pero hay mucha gente que todavía lo tiene, sobre todo los que son un poco más grandes, y son materiales que son fáciles de difundir en redes sociales y también a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Permiten conocer todo el trabajo que se ha hecho en estos años para la institucionalidad democrática. Otra de las leyes tiene que ver con la declaración de ausencia de las personas detenidas desaparecidas. Eso permitió la 24.321 que después de ese proceso se pudiera ir restituyendo los legajos laborales de muchos trabajadores y trabajadoras. Este Congreso lo ha hecho, ha entregado a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Cuando pasen por la avenida Rivadavia van a ver los baldosones, las baldosas que recuerdan a las 11 víctimas que hubo en el Congreso de la Nación, que estuvieron secuestradas durante la última dictadura y que permanecen desaparecidas. Bueno, la ley 24.321 estableció la ausencia de las personas por desaparición forzada y eso también cuando se restituyen los legajos lo incorporan, no dejan de estar la ausencia por inasistencia, que es lo que decía históricamente, y empieza a aparecer el reconocimiento de la ausencia por desaparición forzada. Una ley fundamental también, que hoy parece naturalizado, como hablábamos hace un ratito con Débora, pero que costó mucho que se aprobara en contextos donde la democracia seguía estando condicionada, muchos genocidas estaban libres, la gran mayoría, y además tenían el tupé de hacer golpes, intentos de golpes en esas épocas. Así que repasemos esta ley tan importante, 24.321. Declaración de ausencia por desaparición forzada, 1994. Esta norma fue sancionada el 11 de mayo de 1994 y establece que podrá declararse la ausencia por desaparición forzada de toda aquella persona que, hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiese desaparecido involuntariamente de su domicilio o residencia sin que se tenga noticia de su paradero.
Además, establece que los efectos civiles de esta declaración serán análogos a la Ley 14.394 para ausencia con presunción de fallecimiento. Define como desaparición forzada a los efectos de esta ley la privación de la libertad personal seguida de desaparición o si la persona hubiese sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción. También queremos invitarles, si quieren participar hasta el 15 de diciembre, pueden venir a recorrer el anexo del Congreso. Hay una muestra muy hermosa, decíamos temprano, de la Asociación de Reporteros Gráficos. ¿La vieron? Obvio, porque pasaron por acá en los pasillos. Vengan a verla. Hay fotos de todas las épocas. Y si no hubiera pasado, le hubiera ido a ver especialmente porque vale la pena, le recomendamos desde acá. Sí, ahora lo presento. Es que quería comentar lo de la muestra porque son alrededor de 40 fotos de los reporteros y las reporteras gráficas, principalmente son varones, nos comentaban hace unos días en Todo Cultura que se da esa característica porque muchos son de las primeras 3 décadas de la democracia, entonces no había tanta participación de reporteros. Es un trabajo que tenés que poner mucho al cuerpo, sobre todo cuando te toca ir a fotografiar manifestaciones. Hay una que hay un maestro sosteniéndose, tratando de que los policías con sus escudos no la repriman, que es espectacular el contraste de color, el maestro con el guardapolvo blanco, épocas de la carpa blanca y las represiones de los docentes, o cuando también se reprimió hace unos años atrás también un intento de reinstalar la carpa blanca acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí. Esa, creo que es de esa época. Muchas marchas hay en la muestra, ¿no? Muchas manifestaciones, mucha defensa de la democracia y de los derechos humanos, muchas imágenes de las madres y las abuelas, muchas imágenes en la Plaza de Mayo. Y acá en el Congreso también hay varias de acá del de Congreso. Adentro del recinto, de los distintos presidentes. También. Sí, porque hay como dos secciones. Una es la muestra histórica de los 40 años de la democracia, con mucho eje en los derechos humanos, pero también tenés fotografías del último año, ¿no? Creo que el año 2022, y ahí tenés varias áreas temáticas. Está el deporte, está la política, y aparecen imágenes también de este Congreso, de esta Cámara de Diputados Nacional. Hay una fotografía en la que aparece la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, también está Cristina Kirchner como jefa del Senado. Así que bueno. Sí, está la foto donde están las tres presidentas. Ayer se repitió. Que ayer se repitió por última vez, digamos, ¿no? No sabemos cuándo más va a haber un momento donde haya 3 presidentas. Las chicas superpoderosas. Sí, total. Que estaban todas vestidas de color pastel. Sí, estaban de verde, las presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores, digamos, las del Poder Legislativo. Ayer decimos, yo digo en la foto que vimos acá, pero ayer era mucho verde había ayer. 2 verdes y en el recinto Gris también. Topo. Gris Topo, dice Guille, nuestro productor, que es Gris Topo, lo que tenía ayer Cristina. Y se repitió esa escena que estaba retratada al final de la muestra. Todo esto viene a cuenta porque también queremos repasar con ustedes la ley 23.077, que es en defensa de la democracia, una de las primeras leyes que se aprobaron aquí con la recuperación del sistema democrático y con la aprobación y designación de diputados, senadores, diputadas, pocas senadoras, por el voto popular, ¿no? Después de la recuperación democrática se aprobó esta ley para defenderla y ahora se busca también hacer un observatorio justamente para que no se puedan generar mecanismos que la alteren. «23.077. Defensa de la democracia, 1984». Para resguardar y proteger a la democracia recién recuperada, el Congreso modificó artículos del Código Penal e incorporó delitos contra el orden constitucional. Esta ley de defensa de la democracia prevé penas para quienes se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los poderes públicos o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. La ley también establece agravantes para los casos en que estas acciones sean llevadas a cabo con el fin de cambiar permanentemente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de las personas o suprimir o menoscabar la independencia económica de la nación.
Además, recogiendo la experiencia de la historia reciente, la ley definió como agravante que alguno de esos hechos contra la democracia sea realizado por personas que tuvieran estado, empleo o asimilación militar. De esta manera queremos celebrar desde aquí, desde Tercera Edición, el proceso de 40 años ininterrumpidos, de 4 décadas ininterrumpidas de democracia, el proceso más largo de nuestra historia. Hemos tenido mucha interrupción democrática, mucha proscripción, mucha alteración de la participación popular, mucha represión y muerte también, digamos, ¿no? Vino de la mano de los golpes de Estado, no solamente la última dictadura cívico-militar, que fue cruenta por sus mecanismos de instalación de centros clandestinos, pero bueno, venían con algunos aprendizajes previos, ¿no? Si nos remontamos al bombardeo de la Plaza de Mayo, el 55, el 56, a los fusilamientos de José León Suárez, nada no estaba ya practicado. La ¿no? violencia política es un eje rector de toda la historia argentina, lamentablemente, pero también es una historia de resistencia de los movimientos populares a estos regímenes que instalaron el terror y de diferentes instrumentos de sujeción para lograr distintos objetivos, que era el disciplinamiento de la sociedad, pero también para instalar un modelo económico excluyente. Exactamente, y como ahí también las organizaciones populares, como bien decís, Seba, defendieron la democracia, ¿no? Defendieron fuertemente cuando las urnas estaban como simbólicamente, como imagen simbólica, las urnas, quiero decir, cerradas, estaban secuestradas, literalmente, y no podíamos hacer uso de la democracia. Tampoco podíamos participar en los sindicatos, tampoco podíamos participar en los clubes de barrio, las sociedades de fomento. No había congreso y mucho menos. No había libertad de prensa, se ejercía mucha censura. Tampoco. Obviamente era un clima muy opresivo para que pudieran expresarse las diversidades sexuales, ¿no? Exacto. Digo, un montón de cuestiones, porque siempre se pone la lupa sobre el terrorismo de Estado, entendiendo eso como el ejercicio de la violencia, en este caso ilegítima, ilegal, sobre los movimientos populares, pero hubo un montón de violencias que se ejercieron que excedían el uso de la fuerza, que es obviamente lo más trágico. Claro, ¿no? La demora en la ciencia, por ejemplo, ¿no? La demora en el acceso a la información científica que se estaba desarrollando en el mundo, el aislamiento de Argentina, de la participación, por ejemplo, también del acceso a la cultura, a los movimientos musicales, actorales, a los festivales de cine, todas estas discusiones que también se dan hoy contemporáneamente, porque no se dan naturalmente, es un proceso colectivo, ¿no? Y en este sentido me parece que la Cámara de Diputados quiere sentar postura, por eso se habla de una sesión la semana que viene que sería convocada para horas más tarde de la que pidió anoche Javier Milei, que justamente incluiría un par de temas como el financiamiento de la educación. Tienen unos temas de salud que están ahí pendientes, interesantes. La ley Nicolás, que aborda el tema de la mala praxis, pero también la idea es que se lleven adelante los homenajes a 40 años de la vuelta de la democracia. Y sí, porque se van un montón de diputados importantes. Exactamente, y quieren dejar una postura ante este tema, así que seguramente va a ser una sesión súper interesante. Sí, los radicales ya sentaron testimonio en la última sesión, donde claramente dejaron de manifiesto su incomodidad con muchos de los discursos que hace circular el candidato Javier Milei con la nueva estructura que le puso el macrismo, ¿no? Pusieron en cada una de las bancas un cartel rescatando los 40 años de la democracia con el rostro de Raúl Alfonsín, que es una de las figuras más vilipendiadas y más vituperadas por Javier Milei y por su candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, que los dos son diputados nacionales. Exactamente, por eso queremos que ustedes conozcan estos materiales que tienen que ver con estas leyes fundamentales en estos últimos 40 años que impactaron para poder llegar hasta acá, hasta este momento de la democracia, donde también podemos discutir el futuro hacia adelante en muy pocas semanas. 2 semanas quedan nada más, 3 domingos para elegir al próximo presidente. De esta manera nos vamos a la tanda, volvemos en un ratito. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda.
Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces, y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes 23 horas. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional.
Y este año otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de ETV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. ETV, tercera edición, de lunes a viernes. Nuevo bloque aquí en la tercera edición, ya palpitando el fin de semana. Muchas cosas van a pasar este fin de semana. El sábado es un gran día, Sí. un gran día de la mañana a la noche, podríamos decir, porque se va a estar realizando la Marcha del Orgullo, una nueva Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar sobre todo al Congreso de la Nación varias leyes. Una de ellas es la reparación para las personas travestis y trans más viejas que piden una jubilación anticipada. Es un universo de 2.000 sobrevivientes de la violencia institucional que han presentado ya reiteradas veces este proyecto. Tuvo un dictamen de comisión hace varios años, allá por el 2015, antes de que fuera asesinada Diana Zacayán,
que tiene que ver con una campaña que se llamó Reconocer es Reparar, y ahora se retoma con la reparación histórica para las históricas, justamente, que son personas sobrevivientes de la violencia institucional desde la recuperación democrática hasta ahora, que han logrado sobrevivir al límite o a la edad promedio de fallecimiento de las personas travestis y trans de 40 años, y que ya no califican tanto para el ingreso a un trabajo a través del cupo laboral. También están bastante afectadas por las cirugías en condiciones muy precarias y por las siliconas, así que lo que buscan es una reparación en términos de jubilación anticipada, como sería como computar los años de la cárcel que tuvieron que vivir por tanta violencia institucional como años para poder jubilarse. Nadie ha tenido de estas 2.000 personas antecedentes que pueda justificar de aportes, obviamente, así que es una política que está acá en el Congreso y que todavía no se discutió y que es urgente. Y además es un grupo que tiene una esperanza de vida menor que el promedio de la Argentina, que el promedio de los argentinos, justamente por estas cuestiones que comentás, por eso se pone el eje en la cuestión de la jubilación anticipada. Y es un universo pequeño, digamos, tampoco es que son jubilaciones de privilegio, son jubilaciones mínimas, que tampoco es un montón de plata, digamos, ¿no? Y que tiene más de simbólico que de costo para de el reparación. Estado. Claro, exactamente. De reparación. Desde las 10 de la mañana es la marcha. Y te tengo un se adelantó, ¿no? Se readelantó porque siempre empezaba a las 3 de la tarde. Ahora vamos a decir por qué se adelantó. No te gusta nada, ¿no? Chimento. Y es que después hace mucho rato para después ir al boliche a la noche. Claro, se te hace muy largo. A las 6 terminás la marcha y tenés que quedar hasta las 10. Matiné, ¿no? Ya estoy grande para la matiné. ¿Estás grande para matiné? No me dejan entrar, se me notan las arrugas. Nah. Bueno, todos los años Juntos por el Cambio tenía una carroza. Un camión, sí. Bueno, un camión. En los últimos años te diré, bueno, no siempre. Todos los años sí. Bueno, pero como es bastante joven Juntos por el Cambio, no cambiemos, venía celebrando esa jornada con una carroza, un camión, no recuerdo bien cómo era. Le decimos camión porque son todos camiones gigantes, Okay. se caracterizan de carrozas, carroza, para diferenciarlo un poco de las carrozas del carnaval. Bueno, se toma de ahí la historia. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa? Este año no van a ir los 3 partidos fundacionales juntos. Van a ir, por un lado, la UCR y la Coalición Cívica. Hay un camión de la coalición y la UCR, o sea, de la UCR. No. Ellos dos van juntos. ¿A quién dejan afuera? Al PRO. A todo el PRO, porque el PRO también está bastante... Toda la diferencia que venimos viendo en las últimas 2 semanas por el en la marcha del orgullo LGBT. Tiene su capítulo, tiene su repercusión en la marcha Siempre alguna lesbiana, alguna marica, alguna traba, algún varón trans está ahí también presente en los espacios. Bueno, esta vez la grieta de Juntos por el Cambio. El radicalismo histórico participante, decía el radicalismo un poco en chiste porque la Coalición Cívica viene un poco, breva un poco el radicalismo, y es histórico la Marcha del Orgullo. O sea que la Marcha del Orgullo es un botón de muestra de esta grieta interna que está por eso llegó muy bien quebrajando Juntos por el Cambio. Me gusta increíble, esa observación. Sí, es más temprano, empieza a las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo, hay 2 escenarios, hay distintos artistas, cierra el escenario de Plaza de Mayo antes de las 3 de la tarde que comienza la marcha, la Joaquí. Y en el Congreso cierra Natalia Oreiro, que va a estar cantando. El adelantamiento tiene que ver con los festejos o posibles festejos de la final de la Copa Libertadores, ¿no? Que comienza el partido a las 5 de la tarde. Claro. Entonces se espera que termine, cuando esté terminando la Marcha del Orgullo, los y las hinchas de Boca. Va a haber mucha hincha de Boca con sus casacas en la marcha. Van a haber una gran columna. En las últimas marchas hubo muchas columnas de... lesbianas, maricas, travestis y trans, hinchas de fútbol. Vienen con sus... Sí, en general los hinchas de fútbol no están... camisetas. Tan deconstruidos. Está bueno que empiece a haber mayor conciencia, ¿no? Sobre sobre este todo tipo con la de homofobia. cuestiones. Las tortas están un poco más visibles con los espacios feministas dentro de los clubes grandes. Bien. Está lleno de tortas ahí, así que está un poco más visible. Pero sí, la homofobia está fuerte. Así que... Pero mejor que primero se deconstruyan y que después compartan movilización, ¿no? Por las dudas. Estoy de acuerdo. Primero la deconstrucción. Mucha ley Micaela hay en los clubes de fútbol. No los alcanza para ir a las hinchas. Por lo menos en los cánticos no se ve reflejado. Es una imagen bastante peculiar, ¿no? Por no decir bizarra, digamos. Por un lado, la Marcha del Orgullo con hinchas de Boca, varones, va a haber un mujeres. cruce en un momento porque se supone que se juntan en el obelisco de ganar Boca, que todos esperemos que gane Boca. La verdad es muy importante que gane Boca y sería buenísimo.
que también no haya bardo. Me preocupa la cadena de hamburguesas que se ubica en las inmediaciones del No te preocupes, tienen un montón de plata y si se les rompe algo la pueden reparar en 2 minutos. Estaría que bueno que repartan un poco de hamburguesas para la gente que va a estar con ganas. Y la cadena de frío para que nadie tenga... bromatología, problemas. Pero por ahí en algún momento se cruzan, no sé, veremos cómo terminan ambas marchas, porque en el Congreso siempre suele quedar mucha gente antes de irse a los boliches. Si termina a las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche más o menos, van a haber muchas horas para ranchar en el Congreso. Bueno, los trabajadores y trabajadoras que venden choripanes van a tener trabajo seguro. Es todo el día. Todo el público. Total. Mucho chori. Y también contarles que el martes, como les decíamos, sigue la Comisión de Educación. Esperamos que ya sea la última, que estén listos para dictaminar el financiamiento educativo. Venimos de 3 reuniones y queremos sintetizar en estas placas un poco de qué se trata este proyecto de ley que presentó el ministro Jaime Persic, ministro de Educación, junto a Sergio Massa en un acto y después aquí en el Congreso. Exactamente, y la idea un poco, por lo menos lo que circulaba en las últimas horas, era llamar a una sesión este próximo miércoles. Y uno de los temas que sonaba en el temario era justamente que es la ley de financiamiento, que como bien decías, tiene como autor al Poder Ejecutivo y que busca modificar la ley 26.075, que establece las bases para garantizar la inversión educativa. Básicamente, ¿qué se propone con esta nueva ley que se busca dictaminar en los próximos días? Que aumente anualmente en un plazo de 7 años, es decir, hasta el año 2030, del 6 al 8% del PBI que se destina justamente a la educación en el presupuesto nacional. ¿Cómo se destinaría esa inversión? Justamente lo deja planteado el proyecto de ley, que plantea que el 6,5% del PBI se destine a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, que es justamente ahí donde hay un importante bache, sobre todo... Es uno de los principales temas que se plantea, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando se habla de la falta de vacantes y demás. Y también porque facilita que muchas personas, principalmente mujeres acceden al mercado laboral, exactamente, ¿no? Por las tareas de cuidado. Un poco, exactamente, achicar la brecha de género en el mundo del trabajo. También se apunta a fortalecer la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el otro 1,5% restante sería destinado a la educación universitaria. O sea que se le suma al 6% que está previsto ahora 2 puntos más, de los cuales 0,5 va a la educación inicial, primaria y básica, y un 1,5 se le suma a la educación superior. A mí lo que me deja dudas es que actualmente con el marco normativo que hay ni siquiera se cumple, el 6%. Entonces... no sé si termina siendo una declamación de principio. Digo, yo si fuera diputado, levantaría la mano, por supuesto. ¿Quién se va a oponer? Pero lo que pasa es que no es que está en el 2%, está en el casi 6%, 5, algo, 4, que está muy cerquita de cumplirse permanentemente. Se cumplió en el 2015, después bajó un poco al 4 y algo, después volvió a repuntar. Yo pensé que estaba más en el 3,5. No, está casi en el 5,5, 5,6 y decían que en este presupuesto 2024 ya traía el 6% del PBI. Bueno, entonces retiro lo dicho. No, que te quiero decir que está bien tu análisis, pero... Es cierto que no se cumple, pero uno intuye que, bueno, se sube un poco el techo para que haya mayores esfuerzos. Un margen mayor, y también con esta distinción de para dónde se destina, de alguna manera... Está un poco más especificado que el anterior. Y sabes un poco el norte de hacia dónde va el financiamiento de la educación. Es como que te mueven el horizonte, entonces vos caminás un poquito más lejos. Exactamente, pero coincido con vos que en principio sería una expresión de deseo, ¿no? Claro, pero está bien igual la aclaración, porque también muchos pensamos, bueno, ya está el 6% y cuando vino el ministro, pero después también otros ministros de las provincias plantearon la carga que supone, porque esto viene a reparar lo que sucedió en los 90 cuando se provincializaron las escuelas y se provincializó la responsabilidad sobre la educación. Y resultó una carga muy grande para las provincias, y también la ley, además de este incremento, cambia el parámetro. Exactamente, y también... lo que vamos a ver ahora tiene que ver con generar un poco de mayor igualdad, pues obviamente si naces en una provincia pobre... Sí, si naces en el NEA es diferente que si naces en Córdoba o si naces en la zona núcleo. Así que también tiene un poco esa perspectiva este proyecto de ley, que si quieren pasamos a la siguiente plaquita. Dice que acá modifica la proporción del esfuerzo que realiza el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales.
de tal manera que el 60% de la educación justamente sea financiada por el Estado Nacional y el 40% por las jurisdicciones provinciales. Hoy es al revés. Exactamente, para que de alguna manera el mayor peso recaiga sobre el Estado Nacional, que obviamente recauda mucho más dinero y de alguna manera garantiza una mayor igualdad a lo largo y a lo ancho del país. Yo no sé si había más placas, pero... Y tenemos una más. Una más, Dime. perfecto. Dale. Si quieren ya contamos la siguiente plaquita. No, no hay más. más. Viste, Bueno. eran poquitas. Porque le venimos contando hace varias semanas este proyecto. En algún otro momento algún compañero o compañera nos ha contado también, por ejemplo, que se incorpora como obligatorio las evaluaciones anuales para todas las escuelas con un sistema propio que quiere armar el Ministerio de Educación junto con la representación provincial, tipo las pruebas a aprender, pero con un monitoreo propio, digamos, no con estandarizado de organismos o de empresas internacionales, y también la incorporación de idiomas, robótica, comedor, ¿no? Como una cosa importante que se restablece como política, la política alimentaria para el sistema educativo como algo propio de la jornada completa, y también amplificar la jornada completa, ¿no? Eran otros de los parámetros que se habían planteado en estos días y están viendo de ajustar un poco las distintas perspectivas que tienen los diputados. ¿El Estado se hace cargo, por ejemplo, del almuerzo de todos los chicos y chicas? Creo que es justamente esa discusión sobre cuánto de ese subsidia, porcentaje. No sé. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una escuela en el tercer cordón del conurbano que una escuela pública en Belgrano o en Palermo, ¿no? Exactamente. Y tampoco es lo mismo la jornada completa en las grandes ciudades, donde, por ejemplo, en el AMBA o en el conurbano, incluso en cualquier distrito que tiene 200.000 habitantes, que en las ciudades o los pueblos del interior de la provincia, donde hay 20.000 personas, ¿no? Y donde hay una sola escuela y no hay, no sé, 30 que atender por distrito. Entonces, también ahí hay que hacer un equilibrio, pero asumir mayor responsabilidad del Estado Nacional. Y por ejemplo, si vivís en una ciudad pequeña, como en mi caso, yo tenía, si bien tenía jornada completa, tenía un margen para ir a mi casa, almorzar y volver, pues las distancias son mucho más cortas. Capaz yo acá en pasé Capital. toda la primaria, que me tocó los 3 últimos años de la primaria, porque yo soy de la generación donde se instaló la jornada completa nuevamente. Allá lo hizo Alfonsín en el 86. Comí en el comedor. La otra decía 5 australes por niño. 5 australes por niño. Por ¿Qué será día. eso ahora? Por día. ¿Qué será por eso día, ahora? por niño. No alcanzaba para nada tampoco en ese momento, pero me acuerdo que me quedó grabado. Mirá, ¿y ahora qué comprarás con 5 australes? 3 empanadas, No, es excremento, ¿no? Bueno, Diario. en la ciudad de Buenos Aires cada 2x3 también se abre el las debate sobre denuncias las que hay viandas. sobre las viandas, que es la copa de leche, que es otra parte que siempre en la escuela estaba incorporado, que se daba una merienda o un desayuno a media mañana para... Mate cocido, me acuerdo. Cuando yo iba a la escuela primaria te dan unas galletitas y un mate cocido. Sí. No sé si sigue siendo así. Sí, no sé. Yo me vinieron a la memoria mis épocas de la infancia, sí. La dura infancia en los 80. Memoria emotiva, sí. Se me pianta el lagrimón de saber de las condiciones en las que estábamos también en los 80 estudiando. Nada que ver, no había una sola computadora, no existían los aires acondicionados y los ventiladores en las escuelas, cosa que ahora hay muchas escuelas públicas que tienen ventilación, que tienen calefacción. Yo era de las que también en esa época estudiábamos con campera. Vamos a ver lo que decía Blanco Osuna después de la reunión del martes pasado sobre el financiamiento educativo. Muy bien, estamos con la diputada Blanco Osuna, quien es presidenta de la Comisión de Educación. Bueno, precisamente una reunión informativa que ha tenido como foco el financiamiento, el debate por el financiamiento educativo, y justamente vienen de sancionarse el proyecto de ley de universidades que llevó mucho, pero ¿cómo continúa esto? El 6,5% del PBI se ha destinado exclusivamente a esto. Tiene un valor especial, es el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el próximo año, si es que la ley efectivamente se sanciona, hasta el 30. Y creo que tiene, cuando digo valor estratégico, porque en realidad estamos en el curso de un debate, de una tensión entre cuál es el sentido de invertir en educación y cuál es el rol del Estado para que efectivamente el educarse y ese derecho se cumpla. En ese marco, obviamente, hay una realidad que es la creación de nuevas universidades
universidades, que es un hecho reciente que hemos debatido acá en esta Cámara, y al mismo tiempo esa apuesta contundente a hacer realidad que lo de educación o el valor de la educación no sea solamente las grandes definiciones en un proceso o en una acción electoral, sino al mismo tiempo que podamos decir, bueno, acá estamos, legisladores, legisladoras argentinas, debatiendo en serio el rol del Estado, el compromiso del Estado, y eso debe materializarse en definiciones que el propio texto de la ley aclara y que además, bueno, dará lugar, como acá ustedes han visto, a opiniones que son diversas en una serie de cuestiones, pero que tienen una congruencia y una contundencia en una línea, que todos aspiramos a que la inversión en educación no solamente sea una realidad en la Argentina, sino que además sea el aporte más concreto, más contundente para el desarrollo nacional, para la soberanía, para la formación de las camadas jóvenes que en estos momentos están transitando en el sistema y que van a aportar al mejoramiento del país. A propósito de eso, bueno, escuchaba a una de las estudiantes que tuvo la posibilidad de venir en este caso a debatir aquí al Congreso, y con eso ella decía la capacitación que podamos tener ahora, o que en realidad lo que se pueda llegar a sancionar ahora va a ser para las capacitaciones del futuro, ¿no? Para gente capacitada, idónea para cada puesto laboral. Dicho de otra manera, también esa idea estuvo en la palabra de algunos de los rectores y de algunas otras intervenciones, porque en realidad lo que se vincula es lo que nosotros hagamos en materia de financiamiento, de algún modo es un aporte, una apuesta para cuestiones que hacen a la mejora de las, no solamente de los trabajadores, trabajadoras, empresarios, de los que gobiernen el país, de los que estén al frente de organizaciones de bien público, en definitiva de la ciudadanía. Muy bien, estamos con la... Escuchábamos justamente ahí a la diputada Blanca Osuna, que respondía a las preguntas de nuestra compañera Lourdes López sobre el financiamiento educativo, sobre este proyecto que comenzó a discutirse hace algunas semanas atrás y que está encauzándose para dictaminar prontamente, y podría ser, decíamos hace un ratito, una de las llaves para sesionar también la semana próxima. Hay que estar muy atentos porque hay que, porque hay que ajustar un poco el texto y conseguir la aprobación de los diputados en presupuesto y en educación. Por ahora solo se discutió en educación. Y la idea, entiendo, que es que se dictamine en los próximos días. ¿Puedes decir que va a haber un plenario? Para ahora no convocaron Todavía un plenario. Todavía no han convocado nada, pero convocaron estaba mirando sí eso. Para educación solo a las 4 de la tarde. Por ahí se pone más tarde, eso es lo que quería consultar. Heller, si nos estás viendo, tus asesores, Heller, avisanos si van, cuándo hacen. Teléfono para Heller. Teléfono para Heller, cuándo hacen la reunión para dictaminar presupuesto. Porque para era este educativo. Proyecto junto, y otra cosa, que Juntos por el Cambio va a ir con un dictamen de minoría, propio. Pero aún así todo indica que acompañaría que haya sesión para tratar este tema, más allá de las diferencias que hay en la letra chica del proyecto de ley. Pero era uno de los temas que sonaba para la sesión de esta semana, junto con la ley Nicolás y, como te comentaba antes, los homenajes por los 40 años de la democracia. Sí, hay una amiga mía que hace periodismo de ciencia que está preocupada por un proyecto que tuvo dictamen en la Comisión de Salud que tiene que ver con la prevención de la ACV, que es un proyecto aprobado por unanimidad, que sería seguramente muy fácil para que se pueda aprobar en las próximas semanas. La otra vez, cuando hablé con el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se lo comenté, no lo tenía obviamente tan presente. Bueno, llamemos a Mónica Feina, entonces. Ya está, Mónica Feina hizo su parte, pero ¿quién podría oponerse a un proyecto de esas características? Es como oponerse, no sé, a la ley de que ya está dictaminado. Claro, para que lo saquen de abajo de la pila de todos los que están dictaminados. Y es como oponerse, no sé, a la ley de cardiopatías, por ejemplo. Bueno, mi ley se puso.
Por eso lo decía. Por ahí no está y por ahí que Pero nada, qué sé yo, en todo caso puede tener 1 o 2 votos en contra, pero debería tener. Son los proyectos que generan consenso. Claro. Exactamente, deberían. Si lo ponen, sale. Si no lo ponen, no sale y se pierde el estado parlamentario. No se olviden que falta poquito. Bueno, van a buscar algunos de esos. La ley Nicolás también pierde estado parlamentario, así que quizás estén buscando a aquellos que pierden para sesionar antes del fin de año. Y otra cosa es el presupuesto, que también está pendiente. Y que estuvimos con la separata la semana Bueno, anteriores. estuvimos con la separata, que por ahí después contamos un poco de qué va, pero lo que me decían es que si gana las elecciones Sergio Massa, la idea es que se empiece a tratar el 21 proyecto lo antes exactamente, lo porque antes el 20 posible. es el feriado. Sí, por favor, no me hagan trabajar el feriado. Pero la idea es anticipar, empezar a tratar antes de que arranque, que esté la nueva composición de la Cámara de Diputados. Yo creo que la discusión de la separata le viene bien al oficialismo para avanzar y tener un tema caliente acá en el Congreso de la Nación y ir preparándose para el debate presupuestario después del 19 de noviembre. Si gana Massa ya está presentado. Si no gana Massa, no sé qué va a pasar, se tiene que discutir igual. Se tiene que discutir igual, obviamente va a sufrir muchísimas más modificaciones que las que sufre. Podría recibir ahora un proyecto enviado por el oficialismo, ¿no? Sí, va a ser otra discusión, sabremos, porque por ahí se presenta después en extraordinarias, veremos. Bueno, o se reconduce el presupuesto actual, que lo cierto es que con la inflación y demás queda todo muy desfasado. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, un proyecto de presupuesto, los presupuestos básicos de la economía en un gobierno, en la hoja de ruta que planea, que diseña Sergio Massa, es diametralmente opuesta a la de Sergio Milei, con lo cual se transformaría en una discusión en abstracto. Es el plan de gobierno por eso del gobierno. Por eso no sé si después de darse una ¿no? elección donde gana Javier Milei, si se da la posibilidad de discutir el presupuesto. Igual la obligación es presentarlo. Totalmente, eso hasta el 15 de septiembre por la ley. Después el Congreso no lo trata, tendrá la posibilidad de ser nuevamente presentado en otro periodo, si es, digamos, si se convoca extraordinaria después del 10 de diciembre o ordinarias, también se podría presentar ahí. Otra incógnita es qué puede llegar a pasar con un proyecto que había generado mucha ilusión en su momento y que tiene que ver, por ejemplo, con la paternidad responsable, las corresponsabilidades familiares, que es el proyecto de ampliación de licencias parentales, ¿no? Es un proyecto que un poco quedó eclipsado por, digamos, se lo llevó puesto un poco la ola electoral y ahora está en grandes dificultades para poder ser retomado. Y también va a tener mucho que ver quién gana las elecciones, pero después va a quedar poco margen hasta fin de año. Pero ahí tenías el problema que tenías 3 dictámenes diferentes y me consta que algún que otro diputado que era autor de uno de los proyectos, no el oficialismo, dijo, no, ya trataron lo de ganancias, no traten esto en el marco de la campaña, como no usen el tema para hacer campaña si se quiere, pero además generaba diferencias. Todavía no hay tantos acuerdos. Exactamente, como si había con ganancias. Digamos, si vos tuvieras los 129 votos garantizados, los sacás ahora. Evidentemente no está el número. No había el clima para y para poder sacarlo adelante necesitas acuerdos más transversales y no hay condiciones políticas antes de la selección. No es el momento para los acuerdos. El gobierno de unidad vendrá así después. No fue, si con es la que falta de acuerdo, acá estamos. Si es que llega a ganar el oficialismo, si no, veremos lo que pasa con este país. Vamos a repasar lo que decía la diputada Mara Brauer también después de la reunión de educación donde discutieron el financiamiento de la educación justamente. Muy bien, estamos con la diputada Mara Brauer, bueno, precisamente para hablar de esta reunión informativa que tiene lugar para precisamente debatir lo que es el financiamiento educativo. Recién lo mencionábamos con otros legisladores, el hecho de que, bueno, hace poquito sancionó universidades, seguir apostando también al futuro, ¿no? Sí, no hay proyecto de país sin inversión en educación, ciencia y tecnología. No hay proyecto de país y no hay proyectos personales tampoco. La educación es lo que garantiza romper el destino de la cuna, ¿no? Que uno pueda progresar más allá de donde haya nacido. Entonces es fundamental esta ley. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de la anterior ley de financiamiento educativo, que estuvo vigente hasta el año 2010, que generó
grandes avances en la educación argentina. Si bien no se cumplieron, por supuesto, el 100% de las metas, el CIPEC, que es una organización que es ajena a nuestra fuerza política, ajena a la participación política partidaria, digamos, hizo una excelente evaluación de la implementación de esa ley. Pensemos que Argentina pasó de estar en el puesto 81 del país que invierte en educación al puesto 19. Hemos mejorado muchísimo los indicadores del nivel inicial y esta ley es una nueva ley que toma las mismas metas que la anterior, las especifica, las profundiza y suma nuevas metas. Entonces y aumenta, por supuesto, el presupuesto. Así que es una ley muy interesante, es una herramienta muy interesante que estamos muy comprometidos desde Unión por la Patria de que salga con consenso, por supuesto, de todas las fuerzas políticas que apoyan la educación pública, porque aquellos que no apoyan la educación pública obviamente no van a apoyar ninguna ley, pero todas las fuerzas políticas históricas, ¿no?, que defendemos la educación pública, queremos llegar a un acuerdo y que esta ley salga con el acuerdo de todos. ¿Se pretende una mayor intervención en este caso del Estado, más quizá que por ahí por parte de las jurisdicciones de cada una de las provincias, pero particularmente se piensa de alguna manera en achicar las brechas entre lo laboral y, vamos a decir, el secundario, ¿no? Esto de seguir capacitando de forma terciaria, inclusive universitaria también. Bueno, buenísima tu pregunta, la divido en dos partes. Por un lado, lo que hace es revertir el tema de la inversión. Antes era 60% debían invertir las provincias y 40% la nación. Esto ahora se revierte, 60 tiene que invertir la nación y 40 las provincias. Y a la vez se suma el Producto Bruto Regional. ¿Para qué? Para que aquellas provincias que menos tienen reciban más. Porque si no, hay provincias que cumplen las metas porque tienen muchos recursos y otras que no. Y ustedes saben que la equidad no es darle a todos los mismos, sino darle más al que más lo necesita. Eso por un lado. Después, la otra parte de tu pregunta es, dentro de las metas está cambiar y seguir trabajando en modificar el esquema institucional, lo que sería el régimen académico de la secundaria, mejorarlo, entonces vincularlo fuertemente con el mundo del trabajo, fortalecer la educación técnica, articular fuertemente con las universidades, que haya tutorías, que haya espacios para que la oferta educativa se multiplique. También se habló inclusive de la intervención de los centros de estudiantes. Bueno, ¿cómo es que esto cabe, al menos dentro de las universidades, los centros de estudiantes y en este caso los jóvenes se hacen cada vez más parte, ¿no?, de este tipo de proyectos? Sí, y en todos los niveles educativos. Yo soy autora de la Ley de Convivencia Escolar que dice que todos los niveles educativos tienen que tener órganos de participación. Obviamente no es lo mismo el órgano de participación en una universidad que el rinconcito para contar lo que nos pasa en el nivel inicial, porque hablamos de comunidad educativa. Si no hay comunidad educativa no podemos pensar la educación. Y la comunidad educativa la conforman los docentes, los alumnos y sus familias. Entonces es fundamental la participación de todos los actores. Por eso fracasan tanto los gobiernos que confrontan con los educadores en vez de pensar con los educadores la mejora de la educación. Y la mejora de la educación hay que pensarlo con los estudiantes, con los docentes y con las familias. A propósito de esto, bueno, recién mencionaba algún tipo de postura con respecto a la educación y a la importancia de la misma. En un año electoral se sigue debatiendo, se sigue trayendo a la mesa proyectos educativos más allá de lo que desde ciertos sectores también se pueda trabajar, ¿no? Sí, también es importante lo que estamos viviendo en la tarde de hoy y todas las reuniones informativas que hubo, es que mientras algunos quieren destruir la escuela pública, la educación pública, acá habíamos de toda la fuerza política tratando por mejorarla. Esto es lo importante. No nos olvidemos, y hay que ser claro, que hace un año a Milei le hicieron un reportaje y él dijo que no hay que pagar más impuestos. Entonces el periodista le preguntó, bueno, entonces ¿cómo se va a financiar la educación? Y bueno, se le preguntará a la gente, ¿quieren pagar impuestos para la educación? Si hay gente que quiere, habrá educación pública, y si hay gente que no quiere, no habrá educación pública. Obviamente se acerca lo electoral y eso lo dijo el año pasado. Ya este año no, dijo, no, sí, pero va a haber vouchers. Y ahora dice, voy a defender la educación pública. Pero es una persona que llegó a decir que si la gente que paga impuestos, el que tiene capacidad de pagar impuestos, no quiere y no lo va a pagar, que no haya educación pública. Entonces, que acá
diputados de Juntos por el Cambio, de radicales, del PRO, socialistas, de Unión por la Patria, estemos discutiendo financiamiento, es una enorme noticia para la sociedad argentina. Seguimos acá en Diputados TV y es hora de cambiar un poco la agenda. Vamos a centrarnos en repasar un poco las actividades culturales que hay en la Cámara, pero también recordar una fecha importante. Deseamos temprano con el diputado Fernández, Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba, que un día como hoy, en el año 1995, en el contexto de los atentados que sufrió la Argentina en el 92 y en el 94, la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita. Poco tiempo después se dio la explosión de Río Tercero, la explosión de Río Tercero de la fábrica militar de armas, en una discusión que luego, bueno, se develó por el proceso de investigación judicial, el triangulación de armas que estaban prohibidas en su comercialización hacia Croacia y luego hacia Ecuador. Esta triangulación tuvo que ver con funcionarios del gobierno de Menem que estuvieron involucrados, pero el borramiento de las pruebas, el borramiento de lo que podía develarse en la fábrica militar de Río Tercero fue lo que todo el mundo sospechó, y sobre todo los que viven en la zona de Río Tercero y los representantes, los abogados representantes de las víctimas, ¿no? Decíamos, 7 personas han muerto producto de la explosión. Es una ciudad, Río Tercero, atravesada como muchas ciudades de las provincias por la ruta que comunica con la ciudad de Córdoba, con otros distritos como Río Cuarto, con otras ciudades importantes. Río Tercero es una ciudad muy importante dentro del entramado productivo cordobés y que despertó, digamos, generó una situación muy impensada, ¿no? Nadie se esperaba que sucediera una cosa por el estilo. Empezaron a escucharse detonaciones y resultó que se pudo focalizar que era dentro de la fábrica de armas. Bueno, saltaban tiros por todos lados, ¿no? Hay un memorial que los recuerda a las víctimas, hay una ciudad atravesada por esa tragedia, una reparación que después el Estado, a través de una ley nacional, logró de alguna manera compensar a las familias de las víctimas, y una memoria del horror muy vívido todavía, ¿no? Impunidad de por medio, un proceso judicial que arrojó la verdad parcial sobre los hechos, pero no la posibilidad cierta de que los condenados cumplan las sentencias de manera concreta, y también la evasión de la responsabilidad del presidente de la Nación de aquel momento, Carlos Menem, ¿no? Que si bien estuvo detenido un tiempo, finalmente nunca cumplió condena por las muertes específicamente y por el contrabando, sí, por mal desempeño, bueno, estrategias también para poder darle la responsabilidad. No estuvo preso mientras fue presidente, ¿no? Ya había dejado la presidencia. Exactamente, de hecho, también. Si mal no recuerdo, ¿estuvo preso en su casa o estuvo Sí, fue domiciliario. Fue una prisión domiciliaria, sí. Estuvo un tiempo preso largo, Estaba en ese momento con... Pero no en una cárcel, no en un centro penitenciario, sino en un centro de detención dentro de un ámbito, para no me sale la palabra, un edificio del ejército. No estuvo preso. Ah, pensé que había sido domiciliaria. Sí, estuvo en su casa. Los 2 o 3 días que estuvo en su mansión de Verano R. Sí, claro. Que los 2 o 3 días primeros que estuvo, recuerdo esas imágenes que se lo veía en un edificio blanco, tomando el sol a la tarde, cuando estaba todo el proceso de judicialización y de investigación sobre lo de no pusieron una Tercero. cárcel común. Claro, no una cárcel común, en una sí. celda, dentro del servicio penitenciario, en un establecimiento para reclusos comunes, ¿no? La diputada Gabriela Brouwer de Koenig es de Evolución Radical, es diputada oriunda de esa localidad. Su abuelo, creo, por lo que ella nos había comentado en algún momento, si no me falla la memoria, fue intendente de Río Tercero. Tuvo su compromiso al asumir en esta gestión, en esta etapa de su representación como diputada, para poder fundar una universidad. Un poco hablábamos también con el diputado Eduardo Fernández sobre el impacto, la necesidad de construir una manera de reparación que no sea solamente la reparación económica para las víctimas, no solamente un memorial para recordarlas y recordar el hecho que sucedió, sino también apostar hacia
el futuro, ¿no? Por eso la construcción de una universidad en ese distrito en particular es una forma de reparar a toda la sociedad, hayan tenido directa o indirectamente afectación por el hecho que ocurrió aquel 3 de noviembre de 1995. Vamos a repasar un pedacito de una de las entrevistas que hemos hecho en este canal, nosotros aquí en Tercera Edición con la diputada Gabriela Brouwer de Koenig, justamente donde nos contó su experiencia particular. Ella es bastante joven, vivió en carne propia la explosión de la fábrica militar y también asumió un compromiso que trajo y pudo cumplimentar y cumplir en la Argentina con la aprobación aquí en el recinto de la creación de la Universidad de Río Tercero. Tenemos que tener una discusión, no lo hemos tenido hasta ahora, simplemente hemos discutido en el bloque esta postura de Daña, como también fue la postura en el tema universidades, que nuestro bloque firmó el dictamen y que de hecho yo soy autora de uno de los proyectos, que es la creación de la Universidad de Río Tercero, justamente para reparar de una manera integral a la ciudad por el atentado que nosotros sufrimos. O sea, se tiene un trasfondo también de mucho sentido, mucho valor emocional y psicológico para nosotros. Y sobre todo porque consideramos que el país, las comunidades y el mundo evoluciona con una educación de calidad. Entonces somos defensores del sistema universitario, yo en lo personal como radical y por supuesto lo que evoluciona es de la misma vertiente, somos defensores de todo el sistema educativo, que hay que mejorarlo, por supuesto que sí, pero hay que defenderlo como bandera de desarrollo de los pueblos. Entonces esta también fue una diferencia que tuvimos. Pero bueno, tendremos que hablarlo, tendremos que discutirlo en el seno del interbloque. Y también, yo muchas veces digo, por ejemplo, con lo que nos pasó a nosotros, es muy difícil muchas veces ponerse en el lugar del otro cuando hay hechos traumáticos, cuando hay hechos prácticamente de vulnerabilidad de derechos al extremo. Y se pone ciertas limitantes, quizás políticas, y no se ve el trasfondo y lo que implica, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Río Tercero, que si bien yo tengo la autoría, en realidad la autoría es la comunidad, es la ciudad entera que lo está pidiendo a gritos de hace casi 28 años que el Estado repare. Entonces estas cuestiones, en mi caso también, hay que valorarlas y hay que yo deseo que lo puedan comprender, pero también son banderas que defendemos y que tendremos que debatir cómo va a ser la postura en el caso de que se llegue al recinto. Y llegó al recinto y se aprobó, que es lo más importante, para reparar este hecho criminal que perpetró el propio Estado, para borrar justamente rastros de un contrabando que finalmente se pudo conocer un poco esa trama, pero obviamente si vos borras las huellas es muy difícil acercarse a la verdad, ¿no? Seguro, sí. Fue un encubrimiento y que está dentro de la saga de posible responsabilidad del gobierno nacional de aquel entonces, que también se sospecha que hubo algo de eso en la voladura de la sede de la AMIA, ¿no? Claro, en 1994. Está todo muy encadenado, ¿no? Sí. Primero el atentado a la Embajada de Israel, luego 2 años después el atentado a la AMIA, 1 año después este atentado también en algún sentido provocado a la fábrica de fabricaciones militares, pero no con una misma matriz en definitiva que la investigación específica de la AMIA se la desvinculó. También hay que decir, todo el proceso investigativo respecto al atentado a la AMIA, a la embajada, sigue en ascuas, ¿no? Y parte de ese desmembramiento es no conectar estos hechos, ¿no? Y hacerlos como situaciones aisladas. Recordábamos, mientras veíamos el video, una serie y un libro que queremos recomendarles. Ya lo te lo anotaste, tiene que ver con la serie Yossi, el espía arrepentido, en base al libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, 2 periodistas muy importantes de la Argentina, que lograron, también les recomiendo el podcast, no sé si lo escuchaste, porque en el podcast que hicieron para Amazon, digo la página para que todos lo busquen, aunque no es de acceso gratuito, está la voz de Yossi, está la voz de José Pérez, el espía arrepentido, bueno, y cuenta parte de este entramado, y me parece interesante si quieren pasar el fin de semana sin ver el partido de Boca y sin ir a la Marcha del Orgullo, vean la serie, que está buenísima y se la comen en un día. Prime Video. En Prime se ve la serie y les recomendamos esto. O leemos el libro.
o leemos el libro. Y después más rápido es ver la serie, pero sí, si se puede hacer completo, mejor. No, primero se lee y después se ve la serie. No funciona así. Puedes hacer lo mismo, porque todo empezás con esa historia y querés saber todo. Claro, te abre 20.000. No te importa nada. Sí, es como que se abren un montón de ventanitas y a veces es difícil seguir el hilo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí aparecen hipótesis fuertes. Es verdad que no se puede demostrar judicialmente, pero hay como un trasfondo común en toda esta hilación de acontecimientos que parece tener un mismo tronco. El gobierno de Carlos Menem es el mismo tronco también, ¿no? Bueno, y mi duda es que ahora estamos con la reivindicación del menemismo. ¿Quién? Digamos, algunos sectores de la política, principalmente una de las fuerzas. Que por eso la que salió segunda. Cuando se le baja el precio a los día D o a los cuando se cumplen los aniversarios. A los aniversarios y demás, ayuda a poner estos temas sobre la mesa para enterarte de cosas que no sabías o ponerte a buscar sobre hechos históricos que por ahí... Que están relacionados con el presente también, o que vuelven a tener sentido en el presente. Antes de que nos vayamos, quiero invitarlos a ambos a una entrevista que hicimos con Maximiliano Vernaza, que es fotógrafo, que expuso la semana pasada en El Molino. ¿Se acuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner fue a visitar El Molino? Sí, que cruzó. Sí. Bueno, ese mismo día se estaba presentando un libro sobre la historia de Charly García y él, como ha sido fotógrafo de Charly por su trabajo en la revista Gente, expuso estas fotos justamente en El Molino y pasó por Todo Cultura y nos contó un poco su experiencia, una relación que se hizo con Charly García a través del trabajo y a través de la lente de la cámara. Tremendas fotos, ¿eh? Ahí las estoy viendo. Fotones. Veamos la nota. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta es lo que la gente no puede ver, que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque, por ejemplo, ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Si hago algo de recital es un detalle, no sé, una mano o algún gesto de él. ¿Esa de la mano con el pucho? Eso fue en la Casa Rosada. Cuando él tocó en la Casa Rosada, cuando cantó tocó un show en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y eso fue como la conferencia de prensa. Estuvo buena esa, el detalle de la media de mujer y la pintura que parece como sangre. Sí, además son las manos de Charly, ¿no? Que tienen esa forma. Bueno, lo que me llama siempre la atención es la forma que tiene de... O vos esos dedos y... que a mí me cargan porque estoy empezando a tener... Es verdad, se te están deformando los dedos como a Charly. No serás el hijo. Pero la forma media como toca con esos dedos, pero después cuando toca es... ¿Y es a Charly el único que tuviste así la posibilidad de seguirlo tan de cerca y tener ese contacto tan íntimo o tenés otras historias? Por el trabajo... Todos, pero ya, demasiado con él. No hay lugar para otro. Justo el otro día hablaba con alguien y decía, qué sé yo, no, después hago mis trabajos personales. ¿Cómo llegaste a la foto vos? Porque, bueno, no empezaste en la revista donde trabajabas. No, en mi vida, hasta los, ponele 18 años, nunca había sacado una sola foto. En mi casa las hacía mi viejo. Sí. Siempre tenía cámara, registraba las vacaciones, pero era registro, no era aficionado a la fotografía ni nada. Y nunca, no recuerdo haber sacado una sola foto hasta el viaje de egresado, ponele. Sí. Y después un día, ponele, no sé, a los 20 años, un amigo me contó que había empezado a hacer un curso. Sí. Y yo no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba así perdido. Sí, y automáticamente me anoté y de ahí no paré. Empecé a hacer, me acuerdo que los primeros trabajos me iba a las reuniones del Guadalupe, de la iglesia Guadalupe en Palermo, las reuniones prebautismales, y repartía presupuestos que los hacía máquina a escribir. Entonces me llamaban. Buscando clientes. Claro, y me llamaban para el domingo algún bautismo, después en casamientos, y después trabajé como asistente en estudios, y después me largué en ¿Cómo te buscamos, periodismo. Maxi? ¿Cómo te encontramos para seguir tu material? Y en Instagram es Maxi Vernaza, con B corta y doble Z. Ahí estamos viendo el testimonio de Maxi Vernaza y las fotos que te quedaste alucinado. Le vamos a pedir a nuestro director que las ponga a pleno, si se puede. Así las puede disfrutar nuestro compañero. Muchas de esas son muy conocidas, además. Estas fotos. Claro, porque él publicó estas fotos en la revista Gente. Claro. Y son parte de la exposición que hizo para presentar El aguante, una vida con Charly García, que es la relación del autor del libro con su vida con Charly. No porque sea amigo de Charly, sino cómo lo afectó en su vida. Súper interesante. Sí. No, es uno de los grandes íconos populares de la Argentina, ¿no? Digo, Maradona, Charly García, no sé, no hay muchos más que estén en esas ligas, ¿no? Que jueguen tan arriba.
Exacto, y además no solamente en términos de su música, también es muy iconográfica su imagen, con la multiplicación de esas manos agarrotadas increíbles. Esa foto está por acá en la exposición, la vi, ¿no? Sí, y además te hace acordar a cuando se tiró del séptimo piso. ¿Era o sexto? Se tiró en el hotel en Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Sí, no, Mar del Plata se tiró. Que estaba, Mendoza. Ahí no estaba tan equivocada. Nos sopló nuestro y ese, compañero. si no me equivoco, era su departamento en es su casa, Coronel Díaz, ¿no? Exacto. Estaba toda rayada con aerosol. Siempre es un santuario ese espacio y es un lugar donde si andas por ahí te lo encontrás a Charly. Sí, que está toda la entrada del edificio, tiene mensajes a Charly García y creo que en ese mismo edificio vive su hijo. Cumplió hace pocos años, ¿no? Hace una semana más o menos, fue este 2 semanas, años. Charly García creo que 80, 78, está viejito Charly, pero siempre 72, mirá, ya le había dado más. ¿Y cuándo fue, Anita, el cumpleaños? Ahí nuestra productora lo estaba buscando para recordarme, porque me acuerdo sí de haber visto muchos tweets de artistas rememorándolo. Hay una cuenta de Twitter de Rock Nacional que arrancó el 1 de octubre diciendo, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿En octubre? Creo que en octubre, porque bueno, acabamos entonces de empezar arrancó noviembre. sí, recién, entonces fue en octubre. Que arrancó el mes de Charly García, entonces había que subir fotos de Charly García, que es muy fotogénico esto. Maxi lo que nos contaba es que parte de todas estas fotos, las fue haciendo en su casa, que y el 23 de octubre fue su cumpleaños. Bueno, desde el 1 de octubre se subieron fotos hasta el último día del mes en las redes sociales. Por eso alguna me sonaba de haberla visto hace poco. Hay una foto que está ahí que se va a ver ahora en el paso de las imágenes, que es Charly frente a una televisión que tiene una mira dibujada. Nos contaba Maxi que era la primera foto que le sacó a Charly en esa nota que lo llevó, esta misma, que lo llevó a conocerlo y a hacer una amistad, un vínculo profundísimo. Y hoy lo pudo exponer aquí en El Molino y lo contamos en Todo Cultura. Bueno, Seba, descansá porque la semana que viene parece que tenemos mucha actividad. Sí, viene bien intensa, viene picadita. Así que están cerrando las cuestiones para ver si hay sesión la semana que viene, me acaban de confirmar. Están con toda la ropa. Así que mañana hasta el lunes pueden convocar, me dicen. Vos estás mañana en la radio contando todos esos detalles. Mañana estoy sobre todo con lo de la carroza partida. La carroza partida de Juntos por el Cambio, que no va a ir juntos a la Marcha del Orgullo. Vamos a estar todos ahí, que gane Boca, ojalá, para que esté feliz la mitad más uno de la Argentina y también para que esté feliz el pueblo entero. Chao, hasta la próxima.